tenido. En primer lugar, vamos a ver sobre la introducción, la etología, epidemiología, la historia clínica, el examen físico, y que también vamos a enfatizar un poco más en lo que es la evaluación de escenario diagnóstico, el tratamiento y manejo, el diagnóstico diferencial, el pronóstico y las complicaciones. En primer lugar, voy a exponer yo, después va a continuar mi compañera Maeli. Para poder enfocarnos un poco más en la introducción del VIH-Sida, vamos a verificar primero, o vamos a entender que el virus de la inmunodeficiencia humana en el embarazo va a actuar de una forma muy distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a enfocarnos tanto en la importancia que pueda tener muchas veces en mujeres que sí se les va a diagnosticar el VIH por primera vez durante el embarazo. Y también en los casos en que tal vez uno o más miembros de la pareja puedan ser seropositivos y que también puedan concebir. Una de las pautas que también vamos a recapitular en este punto son las pruebas que son muy importantes, ¿no? Las pruebas prenatales que se van a realizar y las pruebas prenatales universales del VIH que son muy importantes, también las terapias antirretrovirales y también que es muy importante la cesárea programada para mujeres que van a tener VIH positivos con cargas virales elevadas. Y también, cuando nosotros nos referimos a TAR, es porque es una terapia antirretroviral, ¿no? Que va a ser muy adecuada tanto para el bebé y evitar sí o sí en este punto la lactancia. Pero para poder también especificar, ¿no? Que es virus de inmunodeficiencia humana, es el que causa la SIDA. Y también vamos a ver que cuando una persona se infecta con VIH, acá sí el virus va a atacar y hace que nuestro sistema inmunológico sea un poco más débil. Y también cuando una persona entre en riesgo, acaba a adquirir ciertas infecciones que van a poner en riesgo tanto la vida y también cuando esto sucede, pues la enfermedad se va a llamar SIDA. Respecto a la etiología. En la etiología vamos a ver también que acá sí se van a tener ciertas estimaciones, ¿no? Alrededor, por ejemplo, de unas 5.000 mujeres con VIH positivos que dan a luz en Estados Unidos cada año y que también, siguiendo las recomendaciones actuales sobre el VIH en el embarazo, tanto en los Estados Unidos como en Europa, ha sido muy importante ese tipo de etiología, porque sí han habido ciertos testigos que de una fuerte disminución en la transmisión perinatal del VIH, o al menos un 1%, y que también los bebés con una descendencia negra tienen una incidencia 5 veces mayor al VIH perinatal en comparación con los bebés blancos, y que también según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, solo 44 bebés con VIH positivos nacieron en los Estados Unidos en el año 2016 y la incidencia de transmisión perinatal de VIH fue tan baja como un 1.1 de cada 100.000 nacidos vivos. También vamos a enfocarnos un poco más adelante con respecto al porcentaje, no a la epidemiología que ha sido en el Perú actualmente hasta el 2023. Ya con respecto a las gestantes infectadas por el VIH, acá sí la mayoría de los casos en todo el mundo que van a ser causados por infección del VIH es muy importante en los niños que van a ser expuestos. ¿Pero por qué? Porque vamos a ver tanto un enfoque cuando sea con un niño con una infección por VIH y otro enfoque donde vamos a ver niños expuestos a VIH que no han sido infectados. ¿Por qué vamos a verlo? Porque cuando nosotros hablamos con niños que van a ser infecciones por VIH, generalmente acaban a ser niños menores a 18 meses. Entonces, cuando vemos a niños que van a ser expuestos a VIH no infectado, el niño va a tener con 2 o más pruebas virológicas negativas o 2 pruebas anticuerpos del VIH negativo que van a ser tomadas muestras separadas. Y también es muy importante ver que la gestante que sí va a tener no virus del VIH circulante en su organismo, es muy importante que se realice diferentes pruebas, ¿no? Como ELISA y también pruebas confirmadas por infección del VIH. Con respecto a la epidemiología. Cuando nosotros vamos a enfocarnos a la epidemiología, siempre vamos a ver los casos de infección por VIH y casos de SIDA que han sido notificados según el año de diagnóstico en el Perú. Como podemos ver esta gráfica, vemos claramente desde el 2014 al 2013 la incidencia que ha podido tener o en un margen amplio que hemos visto. Y en la parte inferior también podemos ver las fuentes si nosotros queremos volver a investigar un poco más. Y como bien verificamos, en el año 2014, lo que nosotros podemos ver, que en el VIH
hay como alrededor de 6.536 personas. En el caso de SIDA, vemos que tiene 1.774. Y como vemos en el 2023, ¿no? Porque vemos que ha habido una disminución tanto de los casos, porque vamos a ver que en el 2023 el VIH ha tenido, hasta la actualidad, ha tenido 1956 y en el SIDA ha tenido 250. Pero el pico más elevado donde hemos visto de VIH ha sido en 2019. Pero en 2019 hemos tenido casos de 9.770 personas en comparación del VIH, del SIDA, que hemos tenido alrededor de 1.589 pacientes. En la figura número 2, que si fueron los casos por infección por VIH notificados según el sexo, y también ver específicamente en los hombres y en las mujeres, nos damos cuenta que en el 2019, igual que en la figura número 1, como podemos observar, ha habido un gran incremento, tanto en mujeres como tanto en hombres como en mujeres. Y en comparación del 2021, que la incidencia de mujer perdón, 2022 podemos decir que se ha mantenido regularmente. En la figura número 4, que vamos a poder también observar los casos que se han verificado con respecto a las infecciones por VIH según la edad, sexo, y también vemos que la edad donde se ha prevalecido con respecto a esto en las mujeres ha sido alrededor de 25 a 29 años, igualmente en el hombre, y vemos que la incidencia o en el aumento de los casos ha aumentado más. De igual forma, vemos en la figura número 4 que los casos de infección por VIH según edad y sexo, ¿no? Que también vemos que en los hombres ha aumentado más que en las mujeres. Con respecto a la figura número 6, que es la proporción de casos por VIH según la vía de transmisión en el Perú del 2018 al 2023, vemos que la causa desconocida solo abarcó un 4.42%, a comparación de la vía sexual, que mayormente se ha llevado en un 95%. Si nosotros especificamos un poco más, ¿no? La parte ya parental, claramente va a disminuir más porque es un 0.1%. A comparación, como bien habíamos dicho, de la parte sexual que tiene un mayor porcentaje que es un 95%. Acá vemos que la proporción de casos de VIH según la vía de transmisión también vamos a ver de igual forma. Y ya con la tabla de tasa de los casos del VIH-Sida que han sido notificados por departamento, vemos en primer lugar, ¿no? Que Amazonas en el 2019 va a abarcar un 49.9%, en Ancash un 13.9% y en Apurímac un 4.3%. Pero también verificamos que en segundo lugar se encontraría eh, Lima por un 46.5%. Y en Loreto también hay que verificar que se está llevando el primer lugar con un 69.7%. Y si vamos a verificar a la actualidad, vemos que en un porcentaje que va a disminuir, pues no, sería Amazonas. Y en el caso, si incrementamos un poco más, Perú sería en un 0.7%. Ya como objetivo o el objetivo que vamos a tener en este caso es tanto asegurar la evolución satisfactoria en la gestación, y también disminuir la transmisión vertical mediante la detección temprana durante el embarazo, el parto y el puerperio, ya que es muy importante, y también la interrupción de la cadena infecciosa y también prevenir ciertas complicaciones que van a tener. Entonces, ¿cuáles serían las complicaciones que queremos evitar o el objetivo que queremos evitar? Tanto va a ser, pues, por ejemplo, como ya habíamos visto anteriormente, una preeclampsia, una RCU o una muerte fetal intrauterina. Con respecto a la historia clínica y el examen físico, acá vamos a tener dos partes, tanto como vamos a marcar en una anamnesis, en un examen físico, y en el examen físico cómo se va a actuar, ¿no? ¿Qué es lo que se debe de apuntar, por ejemplo, en el momento de detectar los signos como aftas, que puedan ser un indicador de una infección ya por VIH que ya es más avanzada, y que también es muy importante que acá en este punto sí se realicen un examen completo, tal vez para buscar cualquier estigma de esta enfermedad, ¿no? Que puedan tener. En cambio, también la primera parte, abocarnos a hacer una buena anamnesis y también, como ya hemos recapitulado, un examen físico en las mujeres embarazadas con VIH.
¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos de centrarnos, ¿no? Por ejemplo, identificar cualquier problema de salud que haya, tanto de la madre, y es como de esa forma puede afectar de una forma más directa o tal vez indirectamente en la salud del feto, ¿no? Entonces también es muy importante que debe haber una atención adecuada, ¿no? Cualquier antecedente de infecciones o infecciones de tal vez de transmisión sexual o abuso de sustancias y el estado de vacunación. Y también los nuevos síntomas que se van a ver, como la fiebre, que es muy importante porque es el principal factor para que se pueda alertar inmediatamente el médico, tal vez sobre alguna posibilidad que pueda tener alguna infección. Con respecto a la evaluación que nosotros vamos a ver en este punto son tanto, por ejemplo, cuando nosotros vemos alguna estimulación en la edad gestacional. Cuando nosotros hablamos de esta estimación de la edad gestacional, vamos a ver esa estimación de ultrasonido, ¿no? Pero ¿en qué momento se puede realizar esto? Generalmente lo puede hacer en el momento del primer trimestre, ¿no? Es muy importante. Y también, de igual forma, cuando nosotros vemos el recuento de células CD4, ¿no? Es que es muy importante porque va a ser un efecto fisiológico del embarazo, ¿no? Que es una caída tal vez de recuento absoluto del CD4. Cuando nosotros vemos también sobre una medición de carga viral, o cuando vemos tal vez la prueba de resistencia en los medicamentos. ¿A qué me refiero acá? Que, por ejemplo, ¿no? Como bien habíamos visto, en los Estados Unidos es muy importante porque es el panel sobre el tratamiento de las mujeres embarazadas que han sido infectadas por VIH y también la prevención de la transmisión perinatal, que es muy recomendable, sí, realizar pruebas de resistencia, pero también que sean acompañadas de medicamentos ante esos inicios, ¿no? Y cuando vemos tal vez la vigilancia de la toxicidad, ¿no? Del TAR, que es la terapia antirretroviral, el tratamiento antirretroviral, cuando vemos tal vez a una prueba o una detección de una diabetes gestacional o prueba de tuberculosis y también una evaluación de las vacunas y una consejería general que también es muy importante realizar en este momento, un asesoramiento general, que sí, esto debe de incluir pues un asesoramiento importante, pero ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar tal vez a ciertos comportamientos que van a ver o que tal vez pueden conducir tal vez mayores posibilidades, ¿no? De una transmisión perinatal por VIH. Cuando nosotros también, bueno, pasando a la siguiente exposición, cuando nosotros vemos la prevención de transmisión, es muy importante acá la prueba de tamizaje. ¿Pero por qué es muy importante realizar la prueba de tamizaje? Como bien lo hemos explicado en las primeras diapositivas, es tanto ver la prueba de tamizaje que es ELISA, ¿no? Y las pruebas rápidas, que sí van a ser estas pruebas duales, ¿no? Pero que también son aplicadas por personas de salud capacitadas y que deben entregarse el mismo día de atención. Acá sí no se recomienda el uso de pruebas de tamizaje en los recién nacidos expuestos al VIH, pero sí solamente al momento que se realice estas pruebas de tamizaje en niños expuestos que van a ser mayores a 18 años con resultados negativos de PCR, pero sí con un riesgo de transmisión. Con respecto al diagnóstico y los escenarios, eh, vamos a tener tres escenarios muy importantes. ¿Por qué estamos dividiéndolo en tres escenarios? Cuando nosotros vemos en el escenario número uno, por ejemplo, una gestante con VIH diagnosticada en atención prenatal con un diagnóstico previo, que tal vez no va a recibir un tratamiento antirretroviral, ¿qué es lo que nosotros tenemos que administrar o cómo podemos realizar este tipo de escenarios? ¿O por qué? ¿O en qué momento vamos a utilizar una profilaxis, por ejemplo? ¿No? Porque si nosotros vemos un escenario número uno, no va a ser igual al escenario número tres. ¿Por qué? Porque acá la gestante ya va a tener VIH diagnosticada y ya va a tener por primera vez, por ejemplo, un trastorno de parto prolongado, por ejemplo, ¿no? En cambio, en el escenario número 2 ya vamos a tener una gestante con VIH que sí estuvo recibiendo una terapia antirretroviral, ¿no? Después o antes de su embarazo. Entonces, como bien hemos mencionado, en el escenario número uno, ¿no? El inicio va a ser un tratamiento antirretroviral a las 12 semanas. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a utilizar acá? Pues vamos a utilizar tenofovir de 300 miligramos y también emtricitabina de 200 miligramos más raltegravir, que esto generalmente va a ser de elección, pero como alternativa acá sí vamos a utilizar lo que es el sublinal y la mipina, que es una tableta cada 12 horas, más una raltegravir, que es 400 miligramos. Y esto así van a ser 4 semanas antes, por ejemplo, una cesárea que va a tener una carga viral mayor.
¿no? En cambio, en un parto vaginal, la carga viral va a ser menor. Bueno, como bien habíamos visto, en el escenario número 1 hemos indicado cuáles serían de elección y alternativamente, ¿no? ¿Qué es lo que estaríamos utilizando? ¿Cómo se va a utilizar tal vez a las 12 semanas o 4 semanas antes? Cuando nosotros ya vemos acá el parto, como bien habíamos mencionado, el pseudobovino, o como también ya habíamos mencionado acá también en el primero, como podemos ver como alternativa, que es el pseudovaginal. Acá lo que vamos a ver en un inicio, ¿no? Claramente va a haber en primeras horas de infusión, que es muy importante, luego 1 miligramo por kilogramo por hora hasta ligar el cordón. En caso acá sea ya por cesárea, va a ser 2 horas antes, ¿no? Y la profilaxis va a ser de 6 horas a máximo 24 horas. Pero las recomendaciones que se van a dar acá es siempre pinzar inmediatamente el cordón, pero no vamos a ordeñar. ¿Ok? Y después de esto, lo que vamos a hacer también es muy importante bañar al recién nacido con agua temperada y también con jabón y aspirar delicadamente las secreciones contaminadas, que van a ser tal vez que ha sido directamente o cruzado. Y también la profilaxis, como ya bien habíamos mencionado, sidobudino, 4 miligramos por kilogramo cada 12 horas por 4 semanas. Como bien ya habíamos mencionado en el escenario número 2, acá sí vamos a continuar con el mismo esquema, si no ha sido efecto cambiarlo a un esquema empírico en no más de 48 horas. Acá vamos a utilizar lo que es tenofovir, 300 miligramos, emtricitabina, 200 gramos, más ratelgravir, 400 miligramos. Entonces, 4 semanas antes, cesárea, carga viral, y igual forma, ¿no? Que es un parto vaginal, va a ser una carga viral menos de 100 copias y una dilatación a casi más de 4 centímetros. Pero para ver en qué momento nosotros ya utilizamos el escenario número 2, como bien habíamos mencionado, ya cuando la gestante, ¿no? Que ya está con VIH, que estuvo recibiendo ya un tratamiento antirretroviral antes de su embarazo. Vemos acá, también de igual forma, vamos a tener que utilizar pues un sudobudino eh, endovenoso por 2 miligramos por kilogramo, perdón, en 1 hora de infusión, luego 1 miligramo por kilo por hora hasta ligar el cordón, igualmente en una cesárea, ¿no? Pero ya 2 horas después, y también acá vamos a ver una profilaxis que va de 6 horas, máximo 24 horas. Igualmente acá las recomendaciones, pues no siempre es muy importante que pueda aspirar delicadamente las secreciones que se van a contraer tanto indirecta o directamente, también el pinzamiento inmediato, pero el cordón no se tiene que ordeñar, y también, como bien hemos recapitulado, se tiene que bañar recién nacido con una temperatura adecuada y también justo juntamente con el jabón. En el escenario número 3, como, bueno, bien hemos mencionado, ya acá en ese escenario es cuando la gestante con VIH, que ya ha sido diagnosticada por primera vez en una terapia eh, antirretroviral, ¿no? Pero a comparación de esto, ya va a ser un trastorno de parto prolongado. Acá, como bien estamos viendo, también toda gestante reactiva a prueba rápida, ¿no? Como ya habíamos mencionado, un tratamiento antirretroviral con sidobudino, vía NOSA, y también hay que ver que vamos a utilizar el tenofovir, 300 miligramos, y también nuevamente va a ser acompañado con radieltravir, 400 miligramos, no en un recién nacido. En cambio, acá vamos a ver sidobudino, que es muy importante, la budina también, y nevirapavina. Pero la diferencia es que acá claramente se va a ver, por ejemplo, un recién nacido, ¿no? Cuánto vamos a utilizar, por cuántas horas o por cuántas semanas. Igualmente en la bibudina, ¿no? Ya también podemos verificar acá 2 miligramos por kilo, cada 12 horas por 6 semanas. Y también en qué momento va a ser para mí. Bueno, le paso con mi compañera para que pueda proseguir con la exposición. Gracias. Sí. En lo que respecta al manejo, tratamiento, diagnóstico diferencial y pronóstico y complicaciones, siguiente, por favor. Primero vamos a hablar acerca de la preconcepción, que bueno, el asesoramiento debe de adaptarse a las necesidades y al estado serológico de los miembros de la pareja que deseen concebir, ¿no? Según las directrices de la CDC, en las parejas serodiscordantes,
en las que el miembro con VIH recibe un tratamiento antirretroviral y tiene una carga vírica indetectable, las relaciones sexuales sin protección no se van a asociar a ningún riesgo de transmisión sexual del VIH. Se necesitan 2 lecturas de carga negativa, de carga vírica en el plasma por debajo de los niveles detectables, ¿no? Registradas con un intervalo de al menos 3 meses, para poder demostrar que existe una supresión vírica satisfactoria, ¿no? Que es una supresión ya sostenida. En las parejas serodiscordantes que van a desear conseguir, en las que se desconoce el estado de la supresión vírica o no se ha conseguido con éxito esta, pues se puede administrar una profilaxis preexposición, ¿no? Al miembro de la pareja sin VIH y limitar las relaciones sexuales sin protección al periodo de máxima fertilidad de cada ciclo. Esto se hace para poder limitar la transmisión del VIH, ¿no? La transmisión sexual del VIH. Hay que iniciar también una terapia antirretroviral antes de la concepción, ya que esto no solo previene la transmisión sexual entre la pareja, sino que también reduce la transmisión perinatal del VIH. Siguiente, por favor. Para poder eliminar aún más las posibilidades de una transmisión sexual del VIH, las mujeres seropositivas con parejas seronegativas que deseen concebir pueden recibir inseminación asistida, ¿no? Si un hombre seropositivo y una mujer seronegativa desean concebir, pueden considerarse algunas técnicas de preparación de esperma combinadas, ¿no? Con la inseminación intrauterina o el FIV, ¿no? La fecundación in vitro. En esos casos también puede recurrirse a algún donante de esperma. La inflamación del tracto genital, como en sí se observa en las infecciones del tracto genital, aumenta la diseminación viral del VIH. Así que se recomienda examinar a ambos miembros de la pareja para poder detectar estas infecciones, ¿no? Antes de tratar de concebir. Tanto el VIH como la terapia antirretroviral se van a asociar a un aumento de la fertilidad. Así que los tratamientos de la infertilidad en esas parejas deben iniciarse pronto, idealmente después de no haber concebido tras 6 meses de relaciones sexuales sin protección. Y bueno, las parejas en las que ambos miembros son seropositivos, se va a recomendar iniciar la terapia antirretroviral y alcanzar una supresión viral sostenida antes de intentar concebir. Siguiente, por favor. Bueno, las mujeres embarazadas seronegativas que tengan una pareja seropositiva deben de someterse a pruebas de detección del VIH en las primeras visitas, al menos que decidan no hacerlo, ¿no? Que también están en su derecho los pacientes. Deben de recibir asesoramiento sobre el uso regular del preservativo y la adherencia al tratamiento antirretroviral en su pareja. Y lo ideal sería que estas mujeres que viven con las parejas seropositivas se sometieran a la prueba de VIH en cada trimestre. El asesoramiento a los hombres seronegativos que intentan concebir con parejas seropositivas debe incluir la importancia de la profilaxis preexposición, ¿no? PPR, que podría ser el medicamento Truvada o el Descovir, ¿no? Y el cumplimiento de la terapia antirretroviral, ¿no? Por parte de su pareja. Estos hombres deben de someterse a la prueba de VIH al menos cada 3 meses durante el periodo en que mantengan relaciones sexuales sin protección con sus parejas para intentar concebir. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo prenatal, las mujeres seropositivas deben de someterse a un seguimiento cuidadoso durante todo el embarazo, tanto de los efectos de las infecciones como de los efectos del targa, ¿no? Del tratamiento. Las mujeres a las que se acaba de diagnosticar el VIH no van a necesitar más pruebas de referencia que las que se realizan de forma rutinaria en presencia de una clínica prenatal general, ¿no? Que en sí las mujeres no embarazadas que viven con el VIH. Sin embargo, va a ser pues esencial, ¿no? Realizar estas evaluaciones de manera mensual. Son evaluaciones de la carga viral para poder controlar el progreso y la eficacia del tratamiento. En las mujeres que inician el targa durante el embarazo se va a realizar una carga viral del VIH entre la segunda y la cuarta semana después de haber iniciado este tratamiento, ¿no? Y posteriormente, al menos una vez cada trimestre, luego las 36 semanas y en el momento del parto también. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver una tabla, ¿no? Que más que nada resume lo que sería el monitoreo. En cuanto a la carga viral, el intervalo sería mensual, cada 2 a 4 semanas.
después de haber iniciado el tratamiento y se va a ir espaciando, ¿no? La razón es para ver el progreso y la eficacia de este manejo del tratamiento. También tenemos que observar la función renal y del hígado de manera semanal y que también se va a ir espaciando, ¿no? Esto para poder detectar si es que hay algún compromiso secundario a los fármacos que vamos a estar utilizando. Se debe hacer un conteo, un hemograma completo mensualmente, ¿no? Tanto para ver pues la hemoglobina como las plaquetas. Esto para ver si es que hay una supresión pues mínima, ¿no? Gracias a los medicamentos que se van a utilizar. Y también se debe contabilizar los CD4, ¿no? Cada 3 meses en realidad, para ver si es que ha progresado la enfermedad o no. Siguiente, por favor. Bueno, la mayoría de los fármacos se van a metabolizar en los riñones y el hígado, ¿no? Por eso es que se solicita este perfil, ¿no? Perfil hepático, el perfil renal también, bueno, la creatinina. Por eso es que es prudente, ¿no? Tratar de monitorizar esta función, la función del hígado y de los riñones, con un perfil metabólico completo. De este modo, pues se va a poder detectar precozmente si es que hay alguna insuficiencia, ¿no? Que pueda requerir un tratamiento. Esto puede hacerse con mayor frecuencia al inicio del tratamiento y de forma más despaciada a medida que se estabilizan los pacientes con la medicación, ¿no? A lo largo del tiempo. También se va a recomendar realizar mensualmente el hemograma, como ya mencioné, tratando de hacer hincapié en la concentración de la hemoglobina y de las plaquetas, ¿no? En el recuento de plaquetas. Esto ya que se puede provocar, gracias a estos medicamentos, una supresión en la médula ósea. Y bueno, el recuento de los CD4 se debe de controlar cada 3 meses y tal cual como se recomienda en mujeres que no están embarazadas, ¿no? Debe realizarse un recuento adicional de los CD4 en el momento del parto, incluso si el recuento era superior a 350 células por milímetros en la primera prueba del embarazo. Esto va a ser necesario, bueno, también va a ser necesario realizar un panel basal de lo que sería el genotipo del VIH que posee, ¿no? Y hepatitis también. O sea, todas estas pruebas básicas para poder evaluar cualquier resistencia viral y alguna enfermedad hepática que pueda existir. Esto es importante antes de iniciar el tratamiento con antirretrovirales. Aparte del seguimiento pues, específico del VIH, ¿no? El tratamiento prenatal debe ser lo más normal posible. La ecografía se debe realizar según las directrices pues, nacionales, ¿no? Independientemente del estado serológico en el que se encuentre la madre, esto es lo que debemos de realizar con normalidad. Se va a recomendar la prueba combinada de cribado de aneuploidías fetales y la prueba prenatal no invasiva, ¿no? El NIPT. Para aquellas mujeres que puedan presentar algún alto riesgo, ya que tiene una mejor sensibilidad y especificidad, y eso va a minimizar el número de mujeres que puedan necesitar pruebas invasivas. Las pruebas invasivas del diagnóstico prenatal deberían de aplazarse hasta que se conozca el estado real, el estado serológico de la mujer, e incluso entonces deberían aplazarse, ¿no? Idealmente hasta que la carga viral del VIH se haya suprimido adecuadamente a menos de 50 copias del ARN del VIH por mililitro. Entonces, si no se está en targa y no se puede realizar, o bueno, no se puede retrasar el procedimiento, mejor dicho, de una prueba diagnóstica invasiva hasta que se logre la supresión viral, se va a recomendar que las mujeres comiencen con el targa, que incluya raltegravir, y que pues reciban una dosis única, ¿no? De nevirapina, de 2 a 4 horas antes de este procedimiento. Va a ser necesario sopesar también los riesgos con los beneficios, así como el consejo de los médicos especialistas en VIH, ¿no? Y el consentimiento, obviamente, un consentimiento informado por parte de los pacientes. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento antirretroviral en el embarazo, pues el único TAR autorizado para su uso durante el embarazo es la sidobudina en el tercer trimestre. Sin embargo, pues no, en sí no existe como que un consenso mundial de que las mujeres que consiguen con un TAR eficaz deban de continuar con él durante todo el embarazo y posteriormente a lo largo de su vida, pues, ¿no? Bueno, esto se puede modificar si es que el régimen no es estándar, si es que, por ejemplo, tenemos un caso pues de tratamiento con monoterapia con inhibidores de la proteasa o con fármacos que muestran una farmacocinética inferior en el embarazo, ¿no?
como sería el darunavir con el cobicistat y el viteragravir con cobicistat, ¿no? Bueno, en el tratamiento de las mujeres embarazadas debe tenerse en cuenta no solamente su salud, sino también la del feto, ¿no? Es un tratamiento ya más integral, por así decirlo, ¿no? Con especial atención a algunas anomalías congénitas que se puedan presentar. Y en este caso el objetivo del tratamiento farmacológico va a ser inducir y mantener la máxima supresión de la carga viral. Es por eso que se va a recomendar un tratamiento con 3 fármacos, que puede no ser siempre adecuado para el tratamiento estándar en adultos fuera del embarazo, ¿no? Según la OMS, pues esta va a recomendar que todas las mujeres embarazadas y lactantes con VIH, independientemente del recuento de la célula CD4, la carga viral y el estadio clínico en el que se encuentre, reciban un tratamiento antirretroviral triple, que debe de mantenerse durante todo el periodo de riesgo de transmisión materno-infantil. Tanto podría ser en el final del embarazo, en el parto, en la lactancia, y debe de continuarse de por vida, ¿no? Como en el caso de otros pacientes con VIH. Entonces, la elección de los fármacos debe depender de si la mujer, pues, si es que nunca ha recibido, por ejemplo, el tratamiento, si es que se va a adherir a ese tratamiento, ¿no? De la farmacoresistencia, de la toxicidad de los fármacos, de las comorbilidades que pueda presentar, y también se debería incluir infecciones, por ejemplo, el virus de hepatitis B o de hepatitis C, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. La Asociación Británica del VIH va a recomendar el uso de 2 combinaciones de nucleócidos que van a incluir tenofovir, entricitabina y abacavir y lamivudina, ¿no? O combinaciones de sidobudina o con lamivudina. Bueno, a la hora de elegir las combinaciones deben tenerse en cuenta el perfil de los efectos secundarios. Hay que ver también la frecuencia de la dosificación, las interacciones con el tercer agente, los perfiles de resultados adversos y la experiencia previa con este tratamiento antirretroviral, ¿no? Incluido el perfil de resistencias, ¿no? Cuando se disponga de él. La combinación de el tenofovir, entricitabina y lopinavir, especialmente si es que este se encuentra a dosis altas, pues debe de utilizarse con precaución, ya que se ha notificado un mayor riesgo, ¿no?, de muerte neonatal y prematuridad. Entonces las toxicidades de los fármacos no son infrecuentes y se pueden manifestar como por ejemplo con la anemia, con toxicidad mitocondrial, puede presentar una acidosis láctica, pancreatitis, neuropatía periférica, miopatía o cardiomiopatías, ¿no? Hiperlipidemia, redistribución de la grasa y resistencia a la insulina, ¿no? Se han también documentado algunos trastornos sucios, tales como la osteopenia, la osteoporosis o incluso osteonecrosis. Siguiente, por favor. En cuanto al inicio del tratamiento antirretroviral, pues una vez diagnosticado el VIH durante el embarazo, el tratamiento debe iniciarse lo antes posible para poder conseguir la máxima supresión de la carga viral antes del momento del parto. Y bueno, debemos de considerar el conseguirlo una prioridad, pero también hay que tener en cuenta el problema de que se pueden presentar pues cuadros de náuseas, vómitos al principio del embarazo. También existe el potencial de teratogenicidad. Entonces, si es que el estado inmunitario es bueno, pues tal vez podrían haber algunos motivos como para retrasar un poco lo que sería el tratamiento hasta el final del primer trimestre, ¿no? La duración del tratamiento va a afectar a la transmisión vertical. Entonces, también se ha observado que pues, se ha producido, o sea, en un cohorte francés, se ha observado que hay una duración media de la terapia de 9.5 semanas en las mujeres en las que se produjo una transmisión vertical, ¿no? Comparado con 16 semanas en las que no hubo ninguna clase de transmisión. La mayoría de los fármacos se van a considerar razonablemente seguros en el embarazo, pero también han salido estudios en el que dolutegravir se ha visto relacionado con una tasa aumentada de efectos del tubo neural,
¿no? Que es, bueno, es ligeramente superior a lo que se esperaba inicialmente, ¿no? Por lo tanto, también establecen que se debería de evitar su uso en el primer trimestre y si es posible, pues cambiar a otros medicamentos en mujeres que estén intentando concebir. Siguiente, por favor. Ahora también hay algunas recomendaciones para poder empezar con el tratamiento antirretroviral, ¿no? En primer punto, debería de ser tan pronto como sea posible en el segundo trimestre, cuando la carga viral basal sea menor de 30.000 copias por mililitro del ARN del VIH. En segundo punto, es que al inicio del segundo trimestre debería de darse ese tratamiento o tan pronto como sea posible después en aquellos con una carga viral basal de entre 30.000 a 100.000 copias por mililitro de ARN. Bueno, en el punto C, vemos que en el primer trimestre, si la carga viral es mayor a 100.000 copias por mililitro, y o el recuento de los CD4 es inferior a 200 células por milímetro cúbico, debería de iniciarse el TARGA. Y finalmente, pues todas las mujeres que deben haber iniciado con el TARGA antes del 24 día, sí, del día 24 de embarazo, pues, ¿no? Bueno, con respecto al modo de parto, siguiente, por favor. Ya. Con respecto al modo de parto, pues debe de ofrecerse un parto normal a aquellas mujeres con una carga viral plasmática menor a 50 copias, ¿no? Que esto va a ser valorizado a las 36 semanas y en ausencia de contraindicaciones obstétricas. Debe apoyarse el parto vaginal programado, pero si la carga viral es mayor o igual a 400 copias por mililitro a las 36 semanas, debe de ofrecerse una cesárea programada. En el caso de las mujeres con una carga viral de entre 50 y 399 copias, a las 36 semanas también debe de considerarse la posibilidad de realizar una cesárea antes del parto, ¿no? Teniendo en cuenta que pues la carga viral real, la trayectoria de la carga viral, el tiempo del tratamiento, los problemas de adherencia, factores obstétricos y la consulta pues detallada con la paciente en realidad. Bueno, también hay que destacar que hay un riesgo de transmisión vertical en las mujeres que dan a luz por vía vaginal y este va a ser aproximadamente el doble de las que dan a luz por cesárea. Este riesgo se va a multiplicar por 4 cuando se excluyen las transmisiones intrauterinas, ¿no? No existen pruebas para negar a las mujeres con una carga viral bien suprimida la oportunidad de poder dar un parto de manera vaginal, ¿no? Tras la cesárea, o sea, comparación de la cesárea. Y debería de ofrecerse por razones obstétricas a una mujer, en una mujer con una carga viral menor de 50 copias. El momento de la cesárea para la prevención de la transmisión vertical debería de ser entre la semana 38 y la semana 39 de gestación, pero la cesárea programada en mujeres con carga viral suprimida debería de realizarse a las 39 semanas. Siguiente, por favor. En cuanto a la gestión del parto, pues una vez tomada la decisión del parto vaginal, la gestión del parto debe de ser lo más normal posible. Antes se podía haber aconsejado evitar una amniotomía, tal vez también la toma de muestras de la sangre fetal o episiotomías incluso, ¿no? Porque existía un riesgo teórico de transmisión, pero la mayoría de estos consejos que se daban antes era pues desarrollado antes de que apareciera lo que sería la targa, ¿no? El tratamiento antirretroviral. Y las pruebas actuales no respaldan estos consejos, ¿no? Así que es gracias a esta terapia que se ha podido reducir la transmisión en realidad materno-infantil del VIH. Y bueno, en todos los casos de ruptura espontánea de las membranas, el RPM, pues antes del parto a término, el objetivo debe de ser el parto dentro de las 24 horas. Y actualmente tampoco hay pruebas de que en un aumento de la transmisión vertical en mujeres con carga viral indetectable con un RPM menor a 4 horas y entre 4 y 24 horas. Uno de los principales factores asociados a la transmisión vertical en estos casos es la corioamnionitis, ¿no? Aguda o crónica, por lo que debería acelerarse el parto en todas las mujeres que tienen ruptura de membranas, ¿no? A término para poder evitar eso. Y si la carga viral de la paciente está bien suprimida,
el parto debe inducirse inmediatamente con un umbral bajo para poder tratar la coriomionitis. Y si la carga viral pues no está bien suprimida, debe de considerarse realizar una cesárea de manera inmediata. Sin embargo, pues podría considerarse, bueno, concederse cierto beneficio de duda, ¿no? A las mujeres que tengan una carga viral que esté entre los valores de 50 y 399, teniendo en cuenta la carga viral real y la trayectoria, ¿no? Bueno, por debajo de las 34 semanas debería de administrarse también los corticoides, más que nada para la maduración del bebé, la maduración pulmonar, y si la carga viral del VIH no está controlada, debe de optimizarse y mantenerse un debate multidisciplinar, ¿no? El tratamiento va a ser multidisciplinar. Siguiente, por favor. En cuanto a la lactancia, pues eso es especialmente importante para algunas madres, ¿no? Realizar la lactancia, pero es esencial que todas comprendan que el VIH puede transmitirse a través de la leche materna en bebés que antes no estaban infectados. Es por eso también que se ha visto que en los países de ingresos pues altos y medios, países que ya están desarrollados, la mayoría de las mujeres con VIH no amamantan. Y en los países con ingresos bajos a medios, en vías pues, de desarrollo, el riesgo postnatal global de transmisión del VIH a través de la leche materna, cuando las madres reciben el tratamiento con el Targa, se ha notificado en un aproximado de 1.08%, ¿no? A los 6 meses, y aumenta hasta casi el 3% a los 12 meses. Entonces, en caso de que la mujer no tome pues, su tratamiento antirretroviral, el riesgo de infectar al bebé se va a ver afectado por la carga viral del VIH detectable, por la enfermedad materna avanzada con VIH, por una mayor duración de la lactancia, por una infección o tal vez la inflamación de la mama o el pezón. También se puede ver una infección o inflamación de la boca o el intestino del lactante, ¿no? Y una alimentación mixta, ¿no? En particular con alimentos sólidos que pueden ser administrados a los menores de 2 meses. Muchos países de altos ingresos, los que ya están desarrollados, tales como el Reino Unido, por ejemplo, desaconsejan activamente la lactancia materna en las mujeres que están infectadas con VIH, ya que existe un riesgo, ¿no?, de transmisión. Y bueno, en los países de bajos recursos, el consejo sí es diferente, por así decirlo, ¿no? Está relacionado con una mayor mortalidad y morbilidad, ya que se puede presentar diarrea, malnutrición y neumonía en los lactantes que son alimentados con leche artificial. Y esas son las bases de la recomendación actual de la OMS, ¿no? De la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida. La introducción de alimentos complementarios adecuados a partir de entonces y la continuación de la lactancia materna hasta que el lactante cumpla los 12 meses. Bueno, la lactancia materna puede interrumpirse una vez que se pueda proporcionar una dieta nutricional adecuada y segura sin la presencia de la leche materna, ¿no? Sin embargo, igual, pues, no nos queda duda de que sí existe una tasa de transmisión y que esta se va a reducir si es que la madre sigue al pie de la letra su tratamiento antirretroviral, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, esa es una tablita de los fármacos que recomienda la OMS y la Asociación del VIH británica en lo que respecta al embarazo y también a la lactancia, ¿no? Más que nada he resaltado la de la OMS, que en primera línea pues prefieren estos regímenes de tenofovir, de lamivudina, con dolutegravir. En segunda línea van a preferir el acidotimidina, la amivudina, y en la tercera línea el darunavir, ¿no? Con el dolutegravir. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a los neonatos, pues de manera breve lo voy a tocar ya que el tema más que nada se va a centrar en la parte pues, obstétrica, ¿no? Pero los bebés nacidos de las madres seropositivas van a requerir una atención especial, ¿no? Su riesgo de poder adquirir esa transmisión vertical se debe categorizar objetivamente en función a la duración del tratamiento antirretroviral de la madre, ¿no? La supresión documentada de la carga viral, que tiene que estar menor a 50 copias, y si es que el parto se ha producido después de las 34 semanas de gestación, ¿no? Los categorizados
como bajo riesgo o como muy bajo riesgo, en realidad van a necesitar 2 semanas de monoterapia con sidobudina, a comparación de los de bajo riesgo, que necesariamente necesitan ya 4 semanas de tratamiento, ¿no? Y de ahí tenemos a los de alto riesgo, sin una buena o desconocida supresión de la carga viral, que van a requerir ya de una terapia combinada, ¿no? Lo ideal es que todos los medicamentos se inicien después de las 4 horas de nacimiento, ¿no? Las 4 horas de haber nacido ya. Siguiente, por favor. En cuanto al pronóstico, pues en ausencia del tratamiento, el riesgo de transmisión vertical del VIH durante el embarazo, el parto, la lactancia va a ser entre el 25 al 30%, pero con algunas pruebas rigurosas, asesoramiento previo a la concepción, buena adherencia al tratamiento antirretroviral, el parto por cesárea programado y la profilaxis infantil, la tasa de transmisión va a llegar a niveles de menores de 1 o hasta 2, ¿no? Esos son valores que nos brindan pues de Estados Unidos más que nada. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues tenemos a la mononucleosis infecciosa, sífilis, rubiola, toxoplasmosis, hepatitis vírica, infección gonocócica diseminada y la enfermedad autoinmunitaria de nueva aparición, ¿no? Siguiente, por favor. Allá. En cuanto a las complicaciones, en las mujeres seropositivas no tratadas, el riesgo de desarrollar infecciones oportunistas va a aumentar con el descenso del recuento de las células CD4. Entonces, las infecciones oportunistas como el citomegalovirus o la toxoplasmosis pueden atravesar la placenta e infectar al feto. Esto va a provocar algunas anomalías congénitas, ¿no? Además, la infección del VIH no tratada va a tener altas probabilidades de transmitirse al recién nacido en el útero, durante el parto o también a través de la lactancia. Bueno, la sidobudina pues puede provocar algunas anomalías hematológicas en el lactante. Y de igual manera, pues la exposición intrauterina del VIH o los fármacos antirretrovirales también pueden causar cierta disfunción mitocondrial más adelante en la vida del niño, ¿no? También se ha visto que el dolutegravir pues se va a asociar a defectos del tubo neural, ¿no? Siguiente, por favor. Antes de continuar con hepatitis, o sea, como comentario final, pues creo que es súper importante hacer una disuasión y tal vez intentar educar al paciente o intentar que comprenda realmente la situación en la que se encuentra. Pues deben de explorarse las razones por las que la paciente en primera instancia no ha querido realizarse una prueba de VIH, ¿no? En la visita prenatal inicial. Y bueno, esta prueba también se debería de volver a ofrecer en el tercer trimestre a las mujeres que hayan optado por no someterse a ellas en el primer trimestre, ¿no? Incluidas a pacientes que estén dentro de los grupos de alto riesgo. Y bueno, este grupo de alto riesgo serían, por ejemplo, las pacientes que son usuarias de drogas intravenosas o que tal vez sus pacientes son usuarias, sus parejas son usuarias de estas drogas, mujeres profesionales del sexo, parejas sexuales de personas infectadas por el VIH y mujeres con una pareja sexual nueva o más de una durante este embarazo, ¿no? Las mujeres seropositivas deberían de recibir un asesoramiento sobre la necesidad de lograr la supresión vírica no sostenida hasta el momento de la concepción y también una adherencia del tratamiento, ¿no? De esta terapia, para poder minimizar tanto la transmisión sexual vertical y secundaria del virus a sus parejas y también a sus bebitos, ¿no? Estos pacientes en realidad sí deben de recibir información sobre toda la variedad de métodos anticonceptivos que tenemos disponibles y la disponibilidad también de tratamiento profiláctico, ¿no? Para sus parejas seronegativas, así como también la necesidad de tratar de evitar la lactancia materna si es que se requiera, ¿no? Y listo. A ver, muy bien, chicas. Antes de pasar a hepatitis B y hepatitis C, creo que vamos a terminar primero con esta primera parte del seminario para dejar algunos puntos bastante claros. Entonces, a ver, primero tenemos que a todas las pacientes, toda gestante que llega a su primer control prenatal, siempre se le realiza una prueba de tamizaje, ¿verdad? Entonces, las pruebas de tamizaje
son el ELISA y las pruebas rápidas, ¿no? Que pueden ser duales también, ¿no? Pero esas son las dos pruebas de tamizaje. Una vez que se supone, obviamente, como ustedes lo han dicho, lo hace un personal calificado, que debe ser rápido, porque son pruebas rápidas, ¿verdad? Entonces debe salir un resultado en aproximadamente unos 30 minutos a más, o no menos, no más, perdón, ¿no? Y si estas, sale, alguna de ellas sale reactivo, es ahí donde vienen ya las pruebas confirmatorias, ¿verdad? Entonces, en las pruebas confirmatorias tenemos lo que es el IFI, el inmunoblot, el PCR y la carga, o la carga viral, ¿ya? Entonces, estas pruebas van a ser procesadas ya por institutos, por laboratorios especiales, ¿no? Y estas pruebas se van a informar como positivas, como negativas, como indeterminadas, y la carga viral obviamente se informa de forma cuantitativa, ¿ya? Entonces, si yo tengo una paciente que en una prueba de tamizaje sale como reactiva, se le toma inmediatamente a lo que es la prueba de la prueba confirmatoria, pero ya se la trata mientras tanto como una paciente positiva, ¿no? Como una paciente con HIV, ¿no? Ahora, el tratamiento para los niños, en el caso de los niños, es diferente, ¿no? Para los niños menores de 18 meses que son expuestos al VIH, se les realiza lo que es las pruebas confirmatorias, la prueba de PCR, ¿ya? Eh, ahora, una vez que yo ya tengo un diagnóstico de una paciente VIH positivo, voy a catalogar a esta paciente en el escenario en el que se encuentre. ¿Para qué? Para poder manejar, para poder darle el tratamiento y para poder ofrecerle la vía de parto, ¿ya? Entonces, si tengo los escenarios, como bien los ha dicho su compañera, son tres, ¿no? El escenario uno, que es una paciente, una gestante ya diagnosticada previamente al embarazo o previamente a la atención prenatal con VIH, o con el diagnóstico que se le hace en la primera consulta, ¿ya? Ese es el escenario uno. Entonces, ahí que inició de frente a una terapia antirretroviral, ¿ya? Generalmente que se da esta a las 12, se inicia a partir de las 12 semanas. Y bueno, obviamente se solicita pues la carga viral, ¿no? Antes de iniciado, para poder saber con cuánto está iniciando de carga viral, de CD4, ¿no? Y al mes se hace un control de esto mismo, ¿ya? ¿Con qué se suele iniciar? ¿Con qué medicamentos? Con tenofovir, emtricitabina y raltegravir, ¿ya? Esos tres. Aquí, en Perú, estoy hablando, según nuestra norma técnica, ¿ya? Ahora, como les digo, se debe iniciar a partir de las 12 semanas. Entonces, el manejo del parto o la vía de parto, antes se hablaba de que todas las gestantes VIH positivo van a pasar a cesárea. Actualmente no. Actualmente no es. Aquí en Perú se, ah, se recomienda, en estos casos, por ejemplo, de escenario uno, se puede dar el caso de partos vaginales, dependiendo de la carga viral, ¿ya? Y aquí se tiene que tener una carga viral dentro del último mes de embarazo, ¿no? O sea, con un tiempo no mayor de 4 semanas atrás, ¿ya? Y esta carga viral aquí en Perú tiene que ser menos de 1.000 copias por mililitro, ¿ya? Cuando yo tengo una gestante con menos de 1.000 copias de carga viral, yo le puedo ofrecer a esa gestante un parto vaginal, ¿ya? Un parto vaginal. eh, si la paciente, si esta gestante tiene más de 1.000 copias, le ofrezco una cesárea, ¿ya? Una cesárea electiva, idealmente, ¿no? Una cesárea electiva, idealmente a partir de las 38, generalmente 39 semanas, porque ese es el punto, esa es la edad gestacional de toda cesárea electiva, 39 semanas. Entonces, tiene que ser cesárea electiva si tiene más de 1.000 copias, con bolsas íntegras, de preferencia, o sea, sacar al bebé con las bolsas íntegras. Para los que ya han entrado a cesáreas, han visto que cuando uno hace la esterotomía, abre el útero, ingresa con una Kelly, abre el útero y rompe muchas veces la membrana, ¿no? Entonces, lo que se intenta en estos casos es que el bebito salga con la bolsa íntegra.
se hace el clampaje del cordón inmediatamente, ni bien salga, no se hace un clampaje tardío, es inmediato, sin ordeñar, y este bebito ya, bueno, pasa a la atención ya inmediata, ¿no? Eso en caso de pacientes que tengan más de 1000 copias del escenario 1, ¿no? Si tienen menos, se le puede ofrecer lo que es un parto vaginal. Ahora, toda paciente que va a terminar, o sea, toda paciente en donde se va a producir el parto, tiene que recibir una profilaxis, haya o no recibido una terapia de reemplazo hormonal. La profilaxis se da con una infusión continua de lo que es el AZT, que es el ácido budina, ¿ya? Esto se da más o menos a 2 miligramos por kilo de peso durante la primera hora de infusión y luego a 1 miligramo por kilo hora, ¿ya? Y esto se debe dar hasta que se corte el cordón, ¿ya? Luego ya al bebito también le ofrecen, pues, ¿no? Su profilaxis. Pero eso es una profilaxis que se da en todas, ya, si sea parto vaginal o sea cesárea, igual. Bueno, como les decía, en el caso del parto vaginal, se le puede indicar a las pacientes que tengan carga viral menos de 1000 copias, ¿no? Que no sea mayor de 4 semanas antes de la fecha de parto, que tenga una dilatación cervical de repente más de 4 centímetros y que tenga lo que son las membranas amnióticas rotas, ¿ya? Aquí todavía está contraindicado lo que son los procedimientos invasivos, como de repente una amniotomía, el uso o de pruebas vaginales, ¿no? Este, no se hace, ¿no? En Perú. Ahora, si bien es cierto, nuestra norma técnica nos habla de que podemos ofrecerle un parto vaginal dependiendo de la carga viral de la paciente, ustedes van a ver no solamente los que están rotando en el hospital con nosotros, sino de repente en otro lado, en los otros hospitales también, y si ven pacientes que son pacientes código, pacientes VIH, van a ver que la mayoría le ofrece cesárea de frente, ¿no? Muy pocos son los que, dependiendo de la carga viral, le dicen, bueno, pues puede ser parto vaginal, ¿no? O sea, la gran mayoría todavía ofrece cesárea, ¿no? Aunque ahora sabemos que, bueno, la literatura dice que se puede, ¿no? Ahora, el escenario 2 tenemos lo que es la gestante que ha estado recibiendo una terapia antirretroviral antes del embarazo, que ya tenía un diagnóstico previo a la concepción, ¿no? Entonces, se supone que esta paciente ya viene controlada, viene con una carga viral baja, ¿verdad? Eh, entonces, aquí en ellas también se puede dar un parto vaginal o una cesárea, ¿no? Dependiendo igual de la carga viral, ¿ya? En las pacientes que se encuentran en el escenario 3, ¿no? Que están diagnosticadas durante el trabajo de parto, que de repente no han tenido ningún control prenatal o que de repente sí lo han tenido, pero que al inicio pues estaban en ese periodo de ventana, ¿no? Y que no salía positivo, pero ya en el parto sí. Entonces ahí sí, ¿no? O sea, ahí el esquema en realidad de elección de terapia antirretroviral es el mismo. Pero aquí sí el manejo del parto es mediante vía alta, ¿no? Se le realiza una cesárea. Siempre y cuando también la dilatación cervical, si es que estaba en trabajo de parto, sea menos de 4 centímetros, ¿ya? Entonces, el escenario depende para ver el tratamiento que se le va a seguir a la paciente y el manejo del parto, ¿ya? Básicamente eso, para que lo tengan en cuenta. Ahora, lo de las pacientes o la pareja serodiscordante, muy bien ha comentado su compañera sobre eso, ¿no? Pueden tener pueden tener una gestación, no está contraindicado que tenga una gestación, ¿no? Y no está contraindicada tampoco la lactancia materna en gestantes serodiscordantes, ¿no? Que hayan recibido, claro está, una preparación previa, ¿ya? Ah, otra cosa. Bueno, ya luego el seguimiento se les hace, pues, la gestante, una vez que ya es puérpera, simplemente sigue su manejo por infectología, ¿no? Con lo que es la terapia de reemplazo hormonal, perdón, la terapia antirretroviral, ¿ya? Y el bebé, pues ya por neo, ¿verdad? Ahora, en cuanto a lo que comentó su compañera sobre la lactancia materna, aquí todavía se sigue suprimiendo la lactancia materna, ¿no? En las pacientes
VIH positivo, ¿ya? Inmediatamente la puérpera, nace el bebé, inmediatamente da a luz la puérpera, se va a indicar lo que es la cabergolina, ¿ya? Se indica 1 miligramo en dosis única y se le hace lo que es un vendaje compresivo en las mamas, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar la producción de leche, ¿verdad? Y este vendaje se mantiene durante por lo menos unas 2 semanas, ¿ya? Entonces, aquí todavía se suprime la leche materna. No, no es que se le indica de repente por la carga viral, aunque podría hacerse, pero no sé, como les digo, no se toma tanto aquellas cosas que de repente en países desarrollados, que la OMS recomienda, pero que se realizan más en países desarrollados, porque obviamente el tipo de gestante, el tipo de paciente que se tiene es diferente, ¿no? Son pacientes que de repente van continuamente a sus controles, siguen las indicaciones, ¿no? No como las nuestras, ¿no? Bueno, ni controles prenatales tienen, ¿no? Entonces, se trata de manejar de una forma más completa para evitar lo que es la transmisión vertical, ¿ya? ¿Tiene alguien alguna duda de repente acerca de lo que es HIV en gestantes? Para proseguir, si no, con el siguiente tema. Algo también en cuanto a las vacunas para el niño no está contraindicada, no están contraindicadas, ¿no? O sea, las vacunas se les coloca tal cual el sistema de vacunación, ¿no? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Muy bien. Entonces pasamos por favor al último tema, que es hepatitis